Listo, Pris. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. El día de hoy tenemos el honor de presentar a la maestra Ivette Fátima Mecot Rivera. La maestra Ivette es secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León. Es profesora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con nombramiento de profesor ordinario, y es doctoranda en el programa de doctorado en estudios interdisciplinarios de género y políticas de igualdad en la Universidad de Salamanca, España. Maestra Ivette, el día de hoy estará presentando el tema de autonomía progresiva. Le agradecemos mucho su presencia y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy profundamente honrada de estar aquí en la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León para comentarles y platicar con ustedes que más que hacer una exposición tal cual va a ser un intercambio de ideas, o al menos es lo que pretendo, que tengamos un intercambio de perspectivas, porque finalmente así se enriquece el derecho y es de esta manera en la que se pueden generar los aspectos importantes en la normativa, y la normativa sobre todo cómo luego la podemos hacer efectiva desde el punto de vista social y que sea la sociedad quien adapte y aprenda en el concepto de aprender, de conocer y de hacer suyo lo que la normativa establece. Pues vamos a hablar el día de hoy de un tema que es muy importante desde mi punto de vista, que es el tema de la autonomía progresiva. Importante por muchos temas, uno de ellos porque es muy poco explorado y poco entendido también, o digamos que también tiene una perspectiva ahí de que se pueda desvirtuar un poco el contexto y el trasfondo de lo que significa la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Para empezar, les quisiera comentar, lo primero, nosotros, o bueno, en este caso, lo que voy a tratar de hacer primero es dar una especie de panorama muy general de cuáles son las necesidades en específico que tienen niñas, niños y adolescentes en su desarrollo evolutivo. ¿Por qué? Porque finalmente no podemos trabajar ni empezar a entender lo que significan los derechos de las infancias y adolescencias si no partimos evidentemente desde la estructura de cuáles son sus necesidades. Finalmente, como ustedes saben, el derecho se forma por supuestos jurídicos. Los supuestos jurídicos no son otra cosa más que estas conductas hipotéticas que pueden o no pueden llegar a ser materializadas, pero que la norma las regula, y las regula precisamente para tener certeza jurídica en cuanto a la aplicación. Por eso es muy importante que tengamos claro qué son las necesidades, cuáles son las necesidades, porque lo que vamos a hacer hoy es hablar efectivamente de autonomía progresiva, pero la autonomía progresiva es uno de los tantos derechos que tienen las infancias y adolescencias. Por supuesto, aquí en el Estado de Nuevo León lo tenemos ya regulada, pero a nivel internacional lo tenemos que tener establecido como una obligación. Y pues sí, pasamos a la... Muchísimas gracias. Pues lo primero es que las niñas, niños y adolescentes tienen necesidades, y para hablar de autonomía progresiva, por supuesto, necesitamos entender primero que estas necesidades, en torno a qué son, cuál es su naturaleza, qué es lo que se tiene que proteger, cuáles son esas necesidades que posteriormente tendrán que ser traducidas a derechos desde la normativa establecida tanto a nivel nacional como internacional. Las necesidades de infancia y adolescencia, pues como dice la presentación, constituyen la vara para medir las prácticas educativas y de crianza que deberán de ser utilizadas como política pública en la materia de protección de derechos de infancias. ¿Cuáles van a ser estas necesidades? Bueno, tenemos que hay 5, podemos dividirlo en 5 etapas, las necesidades que tienen niños y adolescentes en su desarrollo evolutivo. Tienen necesidades de seguridad, de seguridad del crecimiento y de la supervivencia, tienen necesidades en el desarrollo emocional, en el desarrollo social, en el desarrollo cognitivo y lingüístico, y por supuesto en la escolarización. Si se dan cuenta, estas 5 áreas finalmente establecen una forma, digamos, holística de entender las necesidades que tienen las infancias y adolescencias en su desarrollo. No nada más necesitamos potencializar un área en específico del desarrollo de las infancias, sino que tiene que ser una atención y un acompañamiento y un abordaje institucional integral, total y holístico en la estructura del desarrollo de las necesidades. Primero, las necesidades de seguridad, crecimiento y supervivencia. Un bebé, un niño que nace, lo primero que necesita es atención. Nosotros como especie humana somos la especie, sin lugar a duda, más frágil. Somos de las especies más frágiles porque si no tenemos atención en nuestros primeros
días, momentos de meses y años de vida, simple y sencillamente perderíamos la vida a diferencia de otras especies animales. El grado de dependencia que tenemos al inicio de nuestra vida es total y absolutamente integral. Lo necesitamos para la supervivencia, para el desarrollo y en especial para satisfacer las necesidades elementales de nuestra supervivencia. Desde este punto de vista, debe de ser protegido, y esto es un tema también muy importante. Cuando hablamos de la evolución de una persona, tenemos que entender que se tiene que proteger incluso desde la gestación. No estoy aquí hablando de la perspectiva del derecho de la madre al aborto o a interrumpir el embarazo. Estoy hablando de cuando se tiene la necesidad, cuando se tiene más bien la voluntad de tener un hijo, deberíamos de tener atención y cuidado incluso desde el desarrollo del feto, cuando está gestándose, porque incluso cuando no se le da acompañamiento a la madre durante la etapa de la gestación, vamos a tener consecuencias muy graves en el tema cognitivo del desarrollo de una persona en el momento en el que nace. El Instituto Nuevo Amanecer, por ejemplo, acaba de arrojarnos una información que la verdad me pareció muy interesante, que cuando las madres, por ejemplo, no tienen atención prenatal y tienen algún tipo de infección durante el tiempo de la gestación, los niños pueden tener, hay un porcentaje alto de niños que pueden nacer con parálisis cerebral por no haber atendido a la madre. Es decir, es una afectación que puede ser totalmente prevenible, pero por no darle atención médica a la madre durante el tiempo de la gestación, pues se van a generar daños irreversibles. Entonces, sí es muy importante que durante el tiempo del embarazo, así como en los primeros meses de vida de una persona, tenga este acompañamiento y seguridad, que sienta seguridad, que aquí tiene mucho que ver el tema del apego. Cuando un bebé tiene un apego seguro, va a generar conexiones neuronales muchísimo más fuertes y sólidas e incluso van a generarse y van a potencializarse de una manera increíble. Son millones y millones de conexiones neuronales las que se pueden generar cuando hay un desarrollo desde el punto de vista de apego seguro y con crianza positiva, los que se generan. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el tema del lenguaje, un niño que nace, digamos que sin atenciones, sin seguimiento, sin acompañamiento, que lo dejamos solo mucho tiempo, la habilidad que tienen incluso para relacionarse y para expresarse a través de palabras disminuye de una manera increíble. Un niño con atención, con seguimiento, con motivación, va a tener una posibilidad muchísimo más rápida y muchísimo más extensa en el número incluso de palabras que puede mencionar. O sea, son ciertos elementos que debemos de tener en consideración cuando estemos hablando de la necesidad de seguridad en el crecimiento y, por supuesto, esto nos lleva a la supervivencia de las niñas y niños. Como pueden ver en la presentación, elementos que hay que tomar en consideración, por ejemplo, si el niño se puede sonreír, si el niño el niño o la niña ya se puede sentar, por ejemplo, a los 7 meses, caminar en algún momento del primer semestre, a partir del primer semestre hasta el segundo año, son situaciones que tenemos que darle al seguimiento desde la perspectiva de la evolución. Las emociones, pues, son la principal aspecto que tenemos que cuidar cuando estamos hablando de un tema de capacidad de desarrollo emocional de niñas y niños. Y aquí es muy importante, como les comento, el tema del apego. El apego es vital para generar también condiciones de autoconocimiento y para que tengamos una perspectiva, digamos, correcta y positiva respecto a nuestra misma persona. El apego positivo es vital para que luego generemos condiciones que van a ser muy importantes para la autonomía progresiva. Todo esto tiene una razón de ser y por qué se explica, porque finalmente es el antecedente para luego entender por qué la autonomía progresiva no la vamos a poder considerar de una manera lineal en tanto a la edad, porque son muchos elementos los que van a configurar la perspectiva de la autonomía progresiva en cada caso en particular. Con el desarrollo emocional, pues les decía, los primeros años tienen una crucial importancia en lo que necesitan y sobre todo en cómo se atienden esas necesidades. Ahí es donde va a partir la parte específica para que podamos tener una crianza efectiva y una crianza que efectivamente sea positiva, amorosa, respetuosa y que nos van a generar las herramientas y mecanismos necesarios sine qua non para que tengamos una correcta evolución en la autonomía progresiva de las ya niñas, niños y adolescentes. En el tema del desarrollo social, pues tenemos aquí que la interacción social es vital también porque se aprenden múltiples habilidades que son tremendamente útiles a las niñas, niños y adolescentes una vez que se desarrollan. Una persona que vive, por ejemplo, institucionalizada, ya se han hecho los estudios y ya se han publicado,
la forma en la que se configura el cerebro cuando tenemos a niñas y niños institucionalizados versus niñas y niños que viven en familia es muy opuesta. Hay espacios en el cerebro que se desarrollan de una manera muy potencializada versus a los que no tienen un contacto social y que tampoco saben ni aprenden a socializar con la comunidad. Por eso las directrices de las Naciones Unidas para niños que están institucionalizados o que se denomina acogimiento residencial, como regla tienen que tener vida comunitaria y social. Necesitan forzosamente socializar, porque si no, ¿cómo van a poder posteriormente desarrollar esas habilidades en comunidad? Eso también va a ser muy importante para la autonomía progresiva. Los niños y niños son sometidos a diferentes tipos de crianza, por supuesto, algunos con agresividad, hay otros con amor, pero la falta de habilidades y de relaciones con este tema generalmente llevan, cuando no se llevan de manera correcta, pues llevan a un aislamiento social, digamos, generalizado y que luego puede tener como consecuencia un rechazo social por parte de la comunidad hacia la niña, niño, adolescente, y esto evidentemente va a tener unos efectos absolutamente negativos en la forma de la conceptualización de la psique, en la forma en la que se constituye la integralidad de una persona en su etapa evolutiva. En el tema del desarrollo lingüístico, ya se los había comentado previamente, es muy importante que el acompañamiento a las necesidades se garantice, porque si no también vamos a tener un retraso en ese sentido. Y bueno, dicho todo esto, como les comentaba, es importante desde qué punto de vista. Desde el punto de vista que las necesidades dan pie o dan origen, son una especie como de fuente para poder determinar cuáles van a ser los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con base en sus necesidades tenemos que generar unos mecanismos jurídicos institucionales de política pública para que esas necesidades sean cubiertas, y al momento de ser cubiertas y garantizar esos derechos vamos a generar y a potencializar lo que finalmente se supone que estamos buscando, que es un desarrollo integral de nuestras infancias y adolescencias. Y esto, por supuesto, nos tiene que llevar al concepto de derechos, que los derechos, pues como todos sabemos, son prerrogativas que tenemos como personas de exigirle a otro, según lo que nos ha explicado alguna vez Diego Valadez. Son estas prerrogativas que tenemos de exigencia a otro para que el otro haga, no haga o se abstenga. Y dependiendo de estas acciones positivas, negativas o de abstención, nosotros podamos disfrutar nuestros derechos. Como seguramente ya todos ustedes saben, los derechos, por supuesto, tienen su base y su piedra angular, es la dignidad. La dignidad de la persona es en lo que descansan todos los derechos humanos, es la base. Con base en esta perspectiva, entonces podemos decir que los derechos humanos, pues, digamos que la definición un poco más generalizada, es que es un conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido entre el orden jurídico nacional, en la Constitución o en las diferentes leyes. En este sentido, pues acordémonos que también la perspectiva de la dignidad significa que nosotros valemos por quienes somos, valemos por ser personas, y no valemos en función de cómo vamos a tener, digamos, una perspectiva o qué lugar ocupamos en sociedad o cuál va a ser nuestra posición en la sociedad, sino que valemos simple y llanamente porque somos eso, somos personas humanas. Y eso ya trae consigo un concepto de dignidad, que ya no me meteré mucho en el tema, pero sabemos que es un concepto que viene desde el cristianismo, por ejemplo, que ha evolucionado con base precisamente en la estructura de que nosotros somos personas, imagen y semejanza de Dios, y entonces con base en ello tenemos una estructura de valorización de manera individual. Esto nos lleva a pues, la cuestión histórica, porque sí es importantísimo que tengamos claro cómo veíamos a los niños o qué eran niños, niños y adolescentes históricamente. Aquí sí me gustaría decir que todo lo que voy a hablar desde el punto de vista histórico lo voy a mencionar como eso, como una perspectiva histórica, pero no haciendo un análisis de lo que sucedía en otras épocas con la visión que tenemos actualmente, porque eso entonces es hacer un análisis totalmente anacrónico. Yo no puedo utilizar las herramientas y el conocimiento que tenemos hoy en día en materia de derechos para poder juzgar o determinar si estaba correcto o desde un punto de vista axiológico o valorativo, si era bueno o malo. Simplemente es hacer un análisis histórico. En esta perspectiva, bueno, pues lo primero es que sabemos que el tema de la infancia se desarrolló mucho desde derecho romano, empezando por el paters familias, y esta, digamos, esta potestad que tenía efectivamente el paters, y era
inclusive tenían la capacidad hasta de determinar vida o muerte sobre sus hijos. Si nacía niña o si nacía con algún tipo de defecto y no me servía, desde el punto de vista literal de no me sirve como objeto, entonces tenían la capacidad de poder incluso negarlo, aventarlos, e incluso la historia dice que hasta poder terminar con sus vidas. Esta perspectiva de lo que implicaba el Paters, que era este poder omnímodo de todo lo que podía hacer este padre con respecto a sus hijos, pues fue poco a poco evolucionando. Los niños luego ya en la Baja Edad Media eran considerados adultos pequeños. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan, más adelante va a haber una filmina, no sé si se acuerdan de esas imágenes de Edad Media de estos cuadros donde estaban bebés o niños pequeños vestidos como adultos. Bueno, pues un poco esa era la estructura de la idea que se tenía de lo que era un infante. Es una personita o es una especie como de adultito al que no hay una etapa etaria decidida para él o que vaya a protegerlo a él, sino que simplemente es una persona que está ahí. Ya luego, en 1841, pues empieza a generar cierta modificación desde la perspectiva de los derechos. Recordemos también, por ejemplo, la Revolución Francesa en 1789, donde pues peleando esta parte de la igualdad y la fraternidad, pues ya entonces incluso a los niños se les trató desde el punto de vista normativo igual que los adultos. Entonces ya tenían derecho a poder trabajar todos y era generar esta perspectiva de ahora todos van a trabajar, pero incluyendo a los niños sin ningún tipo de protección a su situación específica etaria, ¿no? Entonces esta libertad luego finalmente se fue acotando conforme fuimos avanzando. Ya a principios del siglo XX, los países industrializados ya no tenían normas de protección y pues finalmente toda esta parte histórica, lo que me gustaría llegar, que es lo más importante, es que a partir de las guerras mundiales, como ustedes se imaginarán, pues tanta muerte, tanto adulto que murió, que falleció, pues lo que dejó atrás fueron niños huérfanos. Entonces, lo que sucedió es que hubo una situación ya visible de niños que no tenían absolutamente a nadie que pudiera atenderlos y cuidarlos, y entonces empezó a generar una perspectiva asistencialista en la protección. ¿Asistencialista en qué sentido? Pues tenemos al Estado, papá Estado, que viene y cuida de la manera en la que quiere, cuida de la manera en la que puede, y cuida de la manera sin una estructura, simplemente pudiendo hacer lo que a su buen leal saber y entender quisiera hacer. Esta es un poco la imagen que les comento para que lo podamos visibilizar. O sea, son niños vestidos como adultos, o sea, no hay una como diferenciación incluso en el tema cultural. Son esos, son niños a los que voy a tratar en el mejor de los casos como un adulto, si no es que ni siquiera le vamos a dar ningún tipo de atención específica, ni muchísimo menos. No se tenía entendido esta parte como de vida de derechos. De entrada no tienen derechos específicos, así de sencillo. ¿Qué sucede? Sucede que a partir del año 1989, en 1989 se firma lo que es la Convención en materia de derechos de infancia, que es la Convención del Niño, que se formó, como les comento, en 1989 en la ONU. México la ratifica en el 91, pasando por todo el proceso. ¿Y cuál es el aporte? ¿Qué es lo que realmente hace esta convención y cuáles son los efectos que tiene? Hasta antes de la convención, ya habíamos tenido un antecedente por ahí en el 59, que era la Convención de Ginebra, pero era una convención que no había sido vinculante para los estados. Por eso cuando ya en el 89 se firma, esto ya lo que se genera en el 89 sí vincula a los estados que firman la convención. ¿Qué fue lo que pasó aquí? De imaginarnos a niños y adolescentes, a personas que eran objeto del derecho, cambiamos a una perspectiva de sujetos de derecho. Entonces, lo que hace esta convención en el 89 es, digamos, permear la lógica que niños y adolescentes, precisamente por la etapa etaria en la que se encuentran, precisamente porque están en desarrollo, precisamente porque no pueden valerse por sí mismos y que necesitan una, digamos, atención reforzada por parte de los gobiernos y del Estado, y que también se entiende que para ello necesitamos generar normativas y políticas, mecanismos, procedimientos, con base, por supuesto, en la seguridad jurídica, o sea, ya todo tiene que estar estructurado previamente,
Pues con esa lógica se genera la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Entonces pasamos de la lógica del objeto de derechos a la perspectiva de titulares de derechos. Ciertamente ustedes van a ver que en todos lados dicen sujetos de derecho. Ustedes recordarán que los derechos humanos, pues se habla de derechos subjetivos. Y los derechos subjetivos vienen precisamente de la lógica que son derechos de los sujetos, de las personas. Pero a mí me gusta más decirle titulares de derechos. ¿Por qué? Porque permea más en la psique de nosotros como sociedad que los niños son titulares. Y eso no es cualquier cosa. Porque una cosa es que haya normativa que vaya dirigido a una persona, pero que necesita activar otros mecanismos para que esto se pueda materializar. Y es distinto el que yo tenga mecanismos o que tenga una estructura normativa que tenga derechos reconocidos y que vayan directamente regulados a modo que ese a quien va dirigido levanta la mano y dice yo lo exijo. Entonces hay una enorme diferencia de simplemente estar regulado y tener a lo mejor de una manera externa que me llegue a mí el derecho, a que yo tenga el derecho de manera directa, pero lo puedo ejercer también de manera directa. Y esta es la lógica precisamente que pretende impulsar o que ha pretendido impulsar desde la Convención hasta después toda la normativa, tanto nacional como internacional, en materia de protección de derechos. Yo lo comento aquí como algo que muy probablemente para todos ustedes puede ser normal y que lo puedan entender con toda lógica. Pues claro, los niños tienen derechos. Pero si nos vamos un poquito más a, digamos, a esta situación como cultural y si vamos dentro de las familias y si analizamos un poco cómo nosotros como adultos ejercemos nuestro derecho a la crianza, pues nos vamos a dar cuenta que durante el proceso la verdad es que no vemos a nuestros hijos como titulares. Todavía seguimos pensando que los niños son mis hijos, son mi propiedad. Por lo tanto, yo voy a estructurar, porque tengo yo también el derecho de ejercer mi derecho a la crianza, él se cría y se hace lo que yo digo, quiero y mando en mi estructura familiar. Finalmente, por supuesto, todo nace de una perspectiva de derecho privado. O sea, lo que pasa dentro de una familia, por supuesto, está regulado para particulares y pues nos toca a todos los particulares decidir cómo vamos a hacer dentro de nuestra familia. El tema es que, por supuesto, esta combinación entre derecho privado y derecho público empiezan a conjuntarse cuando el derecho de uno de los que está dentro del conglomerado familiar se puede comenzar a ver violentado y entonces pues tiene que entrar el Estado, tocar la puerta y decir, momento, porque aquí por más que sea un ámbito privado y que tu papá tengas un derecho, el niño tiene derechos y eso significa ser titular. Yo tengo derechos niño que puedo exigir que se materialicen incluso en contra del derecho que pueda tener mi padre en la educación. ¿Qué significa esto? La Convención de los Derechos del Niño establece el tema del derecho a la prioridad de los derechos de las infancias. Si hay una pugna de derechos entre los derechos que ostentan las niñas y niños con respecto a los derechos que llegan a tener los padres, deberá estarse o deberá de primarse el derecho que vaya a sustentar el interés superior de este niño con respecto a todos los otros derechos en pugna. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si hay una pareja que está en una situación de divorcio y esta situación de divorcio está enardeciendo o está complicando la crianza con respecto a la niña, niño, adolescente, cuando llega este caso un juez, el juez va a tener que evaluar, porque hay incluso protocolos de actuación ya a nivel jurisdiccional cuando hay niños involucrados en los procedimientos. Forzosamente el juez va a tener que dar una sentencia o va a tener que resolver el caso primando el interés superior de ese niño, con quién está mejor. No va a estar atendiendo la necesidad de los padres en su conjunto, sino que va a necesitar forzosamente atender las necesidades de este infante. Y a esto me refiero cuando hablamos como de choque de pugna entre derechos de terceros con respecto a los derechos de las infancias y adolescencias. ¿Cuál es un poco la perspectiva para que quede un poco más claro todo lo que estoy diciendo hasta ahorita? Por ejemplo, esto que seguramente, y la verdad es que a mí me sigue afectando profundamente cada vez que escucho cuando hablan de niños y adolescentes como menores. Los menores, pues son eso, son personas disminuidas en derechos. Cuando nosotros nos referimos a personas que en todo caso podría ser aceptable decir menores de edad, porque lo que son es etapa etaria, pero hablamos de un tema de edad. Pero si decimos menores, entonces estamos hablando de disminución, estamos hablando de alguien que no tiene la misma perspectiva desde el punto de vista de derechos que los demás. Y como acabo de decirles, niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos que tenemos las personas adultas. Otra cosa es
que haya un proceso evolutivo en el que van a ir ejerciendo sus derechos o de manera autónoma o a través de representación, pero va con base en un derecho que tienen desde el día 1 que nacen. Por ejemplo, un bebé tiene derecho a la educación. Sí, no lo va a ejercer en ese momento. Por supuesto, no es un derecho que vaya a ser ejercido, pero no porque no lo ejerce significa que no lo tenga. Entonces, la lógica de derechos en infancia es exactamente igual, en la misma lógica y perspectiva de los derechos que tenemos los adultos. Ya luego tendríamos, bueno, ya no voy a meter esto porque es como salir un poco del tema, pero claro, están los derechos, está el ejercicio de, o sea, está el derecho de goce de ejercicio. Sin embargo, eso es de lo que vamos a hablar ahorita con la autonomía progresiva. ¿Hasta dónde empiezan a ejercerlos de manera autónoma, aún siendo menores de edad? Pero volviendo al tema de menores, los menores por definición serían aquellos que están, digamos, vulnerados en sus derechos y que no tienen acceso a los mínimos satisfactores que el Estado debe de proveer. Entonces, cuando hablamos de menores, en principio estamos hablando de desde una perspectiva peyorativa. Si hablamos de menores, hablamos como una especie como de personas de segundo grado, de segundo nivel. Entonces, como deberíamos de referirnos siempre a personas en esta etapa etaria, pues es a niñas, niños y adolescentes, porque es lo que son. Son niñas, son niños o son adolescentes. Los menores es un concepto que deberíamos ya de eliminar y que, bueno, pues aquí es una barra mexicana de abogados y sabrán que ya la Suprema Corte también acaba de emitir una recomendación donde le pide, por favor, a todas las autoridades y a todos los que nos dedicamos a estos temas jurídicos, que dejemos de referirnos a estas personas en esta etapa como menores. Luego, que son incapaces. Bueno, pues sí, desde el punto de vista civil, como ustedes saben, el Código Civil los define como incapaces, equiparándolos a personas que tienen también algún tema de discapacidad intelectual. No tienen o no cuenta su opinión, pues evidentemente lo que tenemos que entender cuando hablamos ya de perspectivas de derechos es que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar, tienen derecho a inmiscuirse en los asuntos que les afecten, incluyendo, como no puede ser de otra manera, y es vital, la participación que tengan en familia, la participación que tengan incluso en la estructura de la propia crianza, conforme vayan creciendo y conforme vayan adquiriendo madurez, que es un poco ya nos estamos acercando al tema de la autonomía progresiva, pero es que no hay manera de poder explicar la autonomía progresiva si no partimos primero de la base de qué son los derechos y cómo se deben entender. Bueno, pues había una sectorización y una etiquetación también en el tema de infancias. Bueno, pues ya estamos hablando de niños integrados. Infancia sin derechos, esto es lo más importante de todos. Ya tenemos todo un corpus juris en materia de protección de derechos de niños, niños y adolescentes. Y ojo también aquí que yo hablo de protección de derechos, yo no hablo de protección de niños. Se deben de proteger los derechos. Al momento de proteger los derechos se crearán los mecanismos de los cuales las niñas, niños y adolescentes se van a ver beneficiados. Nuestro trabajo como juristas, o en mi caso, quienes estamos trabajando desde el servicio público, nuestro trabajo es generar estas garantías de derechos y que sean los derechos los que realmente primen. Si yo consigo que un derecho sea respetado y garantizado, ese niño finalmente de manera integral se verá beneficiado. Entonces, la lógica del reconocimiento de derechos. El asistencialismo es un tema bastante interesante, porque el asistencialismo está como muy denostado este concepto. Cuando hablamos de asistencialismo pensamos en un estado paternalista, un estado que da dádivas y que otorga simplemente facilidades como, digamos, como buen papá. Pero el asistencialismo sí, como una exacerbación del derecho, pues sí, por supuesto es una práctica que tiene que ser condenable. No se debe de condicionar el apoyo que el Estado tenga que brindar, porque no hablamos de apoyos, hablamos de derechos que tienen que ser garantizados y de ahí vienen los derechos sociales. Pero la asistencia a la que todos tenemos derecho, pues esa asistencia debe de respetarse y esa asistencia incluso se debe de exigir, como lo que es, insisto, un derecho social. Lo que tenemos que hacer es generar estos mecanismos de asistencia y acompañamiento desde una perspectiva de derechos. Yo asisto a la familia porque la familia tiene derecho a que yo la asista. Yo asisto a la niña, niño, adolescente creándoles mecanismos, no porque quiera hacerlo, porque sean personas que estén disminuidas en sus derechos o porque no tengan capacidad, sino que lo hago en función de que ella tiene un derecho y como todos sabemos, un derecho trae una correlación en cuanto a una obligación. Si el niño tiene derecho a ser protegido, yo tengo obligación de proteger los derechos en particular.
Separación de familia por cuestiones económicas. Antes, por ejemplo, niños y adolescentes, si estaban en la calle y pasaba alguna patrulla, lo que se conocían como granaderas, y los veían en la calle, si eran adolescentes, pues no había ningún problema en que llegaran, los subían a la granadera y vámonos, o a un centro de internamiento o se iban a alguna casa hogar. ¿Quién era el adolescente? ¿Dónde estaba? ¿Quiénes son sus familiares? No se hacía absolutamente nada con respecto a la investigación, simplemente se tomaba una decisión de te voy a sacar ahora sí que de circulación y yo decido, Estado, qué hago por ti. Pues ahora no. Ahora, para que usted pueda hacer eso como Estado o como parte del gobierno, primero necesita cumplir con todos los mecanismos que la misma ley establece. Primero tengo que saber de dónde es, si tiene o no tiene familiares, si está siendo o no está siendo vulnerado, cuál es la circunstancia en la que se encuentra, va a la escuela, no va a la escuela, tiene nombre, tiene identidad, y con base en eso, entonces ahora sí las autoridades podrán tomar una determinación. ¿Quién define todo esto? La norma. Precisamente la misma norma que nos va a dar un tema de seguridad jurídica con respecto a cómo debe de ser este acompañamiento y esta garantía y estos mecanismos de garantía propiamente que tienen las niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva, por supuesto, de sus derechos autónomos y los derechos de los que son titulares. Otra perspectiva importante, la política pública en materia de infancia es transversal. Ustedes me podrán decir, por ejemplo, ¿qué le importa a la Secretaría de Economía a las niñas o niños? Pues importa mucho, porque la Secretaría de Economía o la de Finanzas tendrá que destinar recursos. ¿Qué le puede importar a la Secretaría de Trabajo a niños o niños? Pues mucho, porque aunque está prohibido hasta los 15 años trabajar, a partir de los 15 sí pueden trabajar, si tienen derecho, siempre y cuando se cumplan requisitos, por ejemplo, que no sean trabajos demasiado, que significan mucho trabajo en materia física ni intelectual, y entonces la Secretaría de Trabajo tiene que regular. Entonces, es transversal. Los derechos de infancia y adolescencia son transversales a todos los órganos de gobierno, absolutamente a todos. Todos tienen, de alguna manera, que generar mecanismos de garantía, en general. Y creo que esa parte es importantísima. Por supuesto, todo a través de la coordinación de políticas públicas. Si quieren, ahí está. Gracias. Ahora bien, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda, porque también luego pongo a hablar así como de, hablo y ya no me callo, pero a lo mejor tienen alguna duda, no sé. No, todo muy bien por mi parte. ¿No? Yo solo comentar Sí, claro. de personas incapaces a personas en desarrollo. Yo creo que ese término de incapaces viene de la distinción entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿verdad? Entonces es un tema de lenguaje, porque realmente podríamos decir que los niños y los adolescentes están en proceso de preparación a ejercer sus derechos y no son incapaces, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que plantearnos en cuanto a cómo definirlo precisamente en la norma, Sí. porque de hecho sí está definido, dice incapaces, niñas y niños son incapaces y personas con algún tipo de discapacidad. Sí. Entonces es como si estuviéramos igualando la minoría de edad con una incapacidad. Una interdicción. Exacto, y no es cierto. exactamente. Es como si fueran, sí. Y regresamos a la lógica de personas que no tienen ninguna capacidad de razonamiento, de criterio, Sí. de generar una perspectiva autónoma y criterio. Entonces, Sí. creo que sí, yo estoy muy de acuerdo en que hay que hacer reformas en ese sentido, en el Código Civil en particular. Sí. Bueno, la ley, no sé si sepan, se los comento, no, es que me da pena estar hablando tanto porque siento que a lo mejor voy a aburrir. No, para nada, creo que me iba aburrido, pero Bueno, porque si yo me pongo a hablar como ya verán, y si alguien me conoce, pues sabe que yo una vez que empiezo a hablar, ya casi no le paro. Bueno, el caso es que el tema de protección de derechos de niños y adolescentes a nivel Estado, tenemos, primero hay que entender que hay todo un sistema nacional de protección de derechos. Nosotros estamos inmersos en el Estado mexicano en un dispositivo nacional que se genera a partir de una ley general. Como ustedes saben, la ley general pues tiene como característica que el Estado, o sea, el Congreso asume la facultad en el artículo 73 constitucional, asume la facultad de regular en una materia, pero que de manera concurrente también los estados tienen la misma atribución tienen la atribución de regular sobre la misma materia. Nada más que pues hay ciertos límites, una ley general nos establece, digamos, mínimos en el tema de cómo tenemos que regular nosotros en el Estado. Mientras más general sea, valga la redundancia, la ley general,
y establezca simplemente temas de concurrencia del Estado, municipio, o el Estado, los municipios y la Federación le va a corresponder tal o cual facultad, va a ser mucho más sencillo que podamos aterrizar a nivel estatal cuando se habla de estas concurrencias desde el punto de vista de atribuciones. La Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes permitió que nosotros en el año 2015 generáramos nuestra propia Ley de Derechos de Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, y nuestra ley del Estado de Nuevo León pues evidentemente tiene ya regulada cómo se va a llevar a cabo esta forma de coordinación interinstitucional entre el municipio y el Estado. Y la ley estatal pues por supuesto es una especie como de punto medio entre la ley general con la ley municipal. Estos que ven ustedes en pantalla son los principios rectores. Bueno, aquí hay principios y derechos. Son principios y derechos que tiene establecida la ley general de qué es lo que se tiene que cuidar o cómo deben de ser las características que tenemos que generar cuando producimos alguna normativa en materia de protección de infancia. El más importante de todos, o sea, el principio que es el rector de toda la estructura de protección de derechos de niños y adolescentes, sin lugar a dudas, es el interés superior de la niñez. Es un principio que, como todos ustedes también seguramente sabrán, definido por Robert Lacey, pues los principios son mandatos de optimización de las normas, ¿no? Es una especie como de perspectiva, no es tan así, pero para que quede un poco como más claro y más rápido, una especie como de, son lineamientos o son principios, bueno, no principios porque eso está en la definición, es una especie como de la filosofía que tiene que permear en todo el ordenamiento en una materia en particular. Eso es lo que son los principios. Y los derechos pues son facultades y atribuciones que tenemos, prerrogativas que tenemos las personas de exigirle a otro, como comentaba previamente. El interés superior de la niñez es básico, ¿por qué? Porque todo lo tenemos que realizar con base en las necesidades y en el interés de las infancias y adolescencias. Pero por supuesto es muy difícil determinar qué es el interés superior de la niñez. ¿Por qué? Porque tantos intereses superiores de la niñez existen como niñas, niños y adolescentes existen. ¿En qué sentido? Pues que cada niño o niño va a tener una necesidad distinta. Yo puedo determinar quizá que para una niña o adolescente sea lo más adecuado, lo más eficaz desde el punto de vista de mecanismo de protección, separarlo de su familia, pero eso no necesariamente significa que vaya a ser igual para otro. Y puede ser que lo separe a lo mejor de su familia y lo institucionalice, o a lo mejor lo ponga en una figura de acogimiento familiar o lo dé en adopción. Entonces las medidas son total y absolutamente amplias y generales, porque cada niña, niño, adolescente va a ver su interés superior del niño satisfecha de manera distinta. Pero sí hay bases, por supuesto, tampoco es tan general. El Comité de los Derechos del Niño, en su resolución número 14, nos ha dicho que el interés superior de la niñez debe entenderse como un derecho, efectivamente, pero también como una norma de procedimiento. Entonces tiene diferentes estructuras en las que debemos de entender que es este interés superior de la niñez. Y entre todos estos que ustedes ven, que está no discriminación, inclusión, la participación es vital. La participación lo es todo para efectos de lo que este niño va a desarrollar y potencializar en su vida adulta. La corresponsabilidad es también muy importante, porque hablamos de una corresponsabilidad familiar, social y de gobierno. Son tres ámbitos distintos que tienen que tener esta participación activa en la garantía y protección de derechos de niños, niños y adolescentes. Por supuesto que los primeros obligados con las infancias son las familias. Por supuesto, primero está papá y mamá, son los primeros obligados desde el tema de la afiliación, el parentesco y todo lo que ustedes ya saben, que genera obligaciones de alimentos y genera otro tipo de situaciones que derivan de la patria potestad. Pero sin lugar a dudas, cuando los padres no pueden, pues entonces entra la comunidad, entre el apoyo comunitario. Cuando la comunidad tampoco puede, pues entonces entramos de manera subsidiaria el gobierno. Entonces hay una corresponsabilidad en el tema de la protección de derechos de las infancias en su generalidad, y pues ahí tienen ustedes la autonomía progresiva. La autonomía progresiva la podemos a lo mejor entender, pues voy a poner por acá, la podemos concebir como un principio que habilita decisiones para que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones por sí mismos. Me queda claro que, y ahí es donde empieza un poco el debate, hasta dónde mis hijos pueden empezar a tomar decisiones, o hasta dónde una niña, niño, adolescente va a tomar una decisión. Oye, pues si tiene 5 años
no voy a dejar que se vaya a la casa. Ni a los 5 años, si me dice que quiere dedicarse a ser, no sé, bombero, pues evidentemente no significa que necesariamente porque lo piense, lo diga a esa edad, entonces yo voy a generar todos los mecanismos para que sea bombero cuando sea adulto. No. La autonomía progresiva tiene que ver con precisamente lo que acaba de comentar ahorita el abogado, esta configuración de diversos elementos a partir de lo que ya hablamos, que son sus necesidades, de cómo satisfacer esas necesidades en principio, para que el desarrollo cognitivo de esa niña, niño, adolescente, vaya generando lo que es importantísimo, que vaya generando una perspectiva de criterio. Conforme va creciendo, va generando criterio y ese criterio no se puede establecer si no tiene consigo apegados todas esas necesidades de las que hablamos originalmente. Por eso era muy importante primero explicar qué necesidades tiene un infante, para luego poder entender hacia dónde nos va a llevar, si lo hacemos de manera correcta, para generar derechos o estructura dentro de la autonomía progresiva. Primero, pues esto, la autonomía puede ser concebida, muchísimas gracias, como un principio que habilita las decisiones para que niños y adolescentes puedan tomar decisiones por sí mismos. A ver, es un derecho paulatino, es un derecho que va aumentando o que va generándose de manera autónoma conforme las etapas etarias se van desarrollando. Todos tenemos una etapa evolutiva, todos tenemos una etapa de desarrollo de vida por la cual todos hemos pasado. No ha habido nadie hoy por hoy que tengamos aquí que podamos conocer que se ha brincado la etapa. Todos la vivimos, todos fuimos niños, todos somos adolescentes y ahora somos adultos. En esta evolución natural, tiene que estar apegada y tiene que estar precisamente permeada por la perspectiva de derechos para que entonces precisamente pueda lo siguiente, establecerse una madurez. Pero la madurez no es lineal. Por supuesto que no podemos establecer que la etapa etaria sea directamente proporcional a la capacidad de madurez de una niña, niño o adolescente. Hay 1000 elementos que inciden en que una niña o niño pueda tener una madurez emocional, cognitiva, con ciertas características que con respecto a otros. Por eso precisamente nos establece, y todo esto lo establece la propia Suprema Corte de Justicia, todo esto está sacado precisamente de sentencias de la Suprema Corte, donde nos dice que, en principio eso, creo que esto es lo más importante que tenemos que tener en consideración, la madurez para poder determinar esta autonomía progresiva o el grado de autonomía que puede empezar a ejercer un adolescente, sobre todo los adolescentes, pues no es, insisto, no es desde una perspectiva transversal y lineal. Entonces, tienes 10 años, tienes esta madurez, tienes 15, tienes esta otra. No. ¿Por qué? Porque pues tiene mucho que ver el medio social, dónde se desenvuelve, qué acceso tiene a herramientas tecnológicas, tiene que ver el ámbito cultural. No es lo mismo una persona que crece en un ámbito rural que en un urbano, bajo ningún concepto, no se puede establecer la misma lógica. El tema idiosincrático, si tenemos a una niña, niño adolescente que pertenece a una cultura quizá muy arraigada, muy controladora, muy conservadora, muy probablemente no tenga las mismas características ni las herramientas en el crecimiento emocional y en esta perspectiva de poder hacer incluso el pensamiento más abstracto, si no cuenta con todo un contexto que permita desarrollar estas herramientas. Con base en todo esto, podemos empezar a hablar de autonomía progresiva. Y también que no nos asuste tanto el concepto, porque sí, también los niños tienen autonomía progresiva. Un niño que empieza a tender su cama está empezando a ejercer una autonomía. Se está empezando a generar acciones que no les está haciendo otro. No necesito yo al cuidador para que me tienda la cama, ya la voy a atender yo. El hecho de que ya me vista, me peine, son aspectos que van determinando una autonomía, porque la autonomía es eso, es empezar a ejercer por mí mismo acciones que antes era necesario que me las acompañe o que me acompañara otro para poderlas realizar. La autonomía progresiva va en toda esta perspectiva y por supuesto es un tema muy subjetivo, insisto, no es algo objetivo que yo pueda definir de manera específica en casos para todas las infancias o para todas las adolescencias. Es muy subjetivo porque también, al igual que el interés superior de niños, niños y adolescentes, va con la casuística. Cada caso nos va a estructurar si el niño tiene o no tiene posibilidades de poder empezar a ejercer acciones por sí mismo.
Esto evidentemente, como les comento, pues la autonomía está íntimamente relacionada con la evolución y las facultades que tienen niñas, niños y adolescentes en su etapa de crecimiento y en esta etapa evolutiva cognitiva. Sobre todo esa es la parte más importante, la parte cognitiva, que permite que vayan generando criterios, que permite que vayan generando estructuras en la psique que le permita conocer cómo es la mejor toma de decisiones, tomando por supuesto en consideración que desde el punto de vista neuronal, pues nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite tomar las decisiones acertadas, termina de, digamos, de desarrollarse hasta los 20 y tantos años, si no me equivoco es hasta los 23, 24. Pero si nosotros tenemos a un adolescente al que se le dieron garantías o se le generaron estos mecanismos de protección a edades tempranas, se respetó su derecho a la participación, se respetó su derecho a... Para poder ejercer un derecho a la participación, lo primero que necesitan las niñas y niños es información. No pueden participar si no tienen información previa, sino sobre qué van a poder emitir una opinión. Los niños necesitan tener conocimiento, necesitan tener acceso, y sobre eso ellos van generando esta capacidad de raciocinio, esta capacidad de razonamiento que finalmente les va a generar una perspectiva de criterio, que eso es lo que estamos al final esperando que se materialice y se fomente en el desarrollo evolutivo. La progresividad evolutiva de las facultades de niños y adolescentes ha sido considerada por la Suprema Corte como un verdadero principio habilitador, fíjense bien, de la totalidad de los derechos reconocidos en el parámetro constitucional. ¿Qué significa esto de principio habilitador? Así voy a tomar tantita, porque ya fue too much. Sí. Pues el principio habilitador no es otra cosa más que establecer, fíjense, se los voy a poner un ejemplo. La ciudadanía, el ser cívicos, el tener una cultura democrática, tener una cultura inclusiva, tener una cultura con perspectiva de legalidad, pues esa no se genera de forma espontánea cuando el adolescente cumple 18. O sea, a los 18 ya empiezan a poder ejercer sus derechos, porque ya tienen entonces, ya se dejó la capacidad de goce, ya tienen el ejercicio, ya soy adulto, ya puedo hacer. Pero ¿qué tipo de adulto vamos a tener si no hemos transitado de manera adecuada y correcta por todas estas necesidades traducidas en derechos, si no los dejamos participar nunca en la toma de decisiones familiares, en la toma de conciencia democrática y cultural en comunidad, si no los dejamos participar en las decisiones, por ejemplo, o en los centros comunitarios o en perspectivas comunitarias simplemente de socialización con sus pares? ¿Cómo vamos a generar entonces adultos responsables, cívicos, con entendimiento, lo que implica tener una perspectiva, pues eso, de igualdad, si no lo fomentamos? Entonces, por eso precisamente el principio es un principio habilitador, precisamente por eso. Porque si permitimos que ellos vayan generando o les damos esta libertad, que ojo, todas las libertades y el derecho de libertades que tenemos como personas implican a priori una abstención por parte de otro. Abstención en yo cada vez me meto menos y cada vez eres más tú. Cada vez más decisiones tomas tú y cada vez menos necesitas que yo esté detrás para estarte guiando. Si permitimos que haya un desarrollo adecuado y por supuesto equilibrado entre lo que implica la crianza y este desarrollo evolutivo, que por supuesto no es fácil. Yo lo cuento aquí como si fuese algo sencillo, no es sencillo, y creo que todos los que tenemos hijos lo sabemos, y más si están en la adolescencia, que ahí me queda clarísimo que no es sencillo, por más que la lógica uno la tenga, pero sí es importante tratar de buscar este equilibrio para que cuando lleguen a la mayoría de edad ya tengan las herramientas. Las herramientas no son, o sea, no nacen de manera así espontánea a los 18. No vamos a poder tener una ciudadanía que tenga un criterio o que tenga un compromiso social en todos los sentidos si no lo potencializamos durante la etapa de su desarrollo etario. La autonomía progresiva se traduce en que conforme se desarrolla la capacidad para ejercer derechos, disminuye el derecho de las personas creadoras en la toma de decisiones. La determinación del nivel de autonomía y la viabilidad de sus decisiones no se pueden basar en edades físicas o en condiciones, como les comentaba, preestablecidas. Por supuesto, hay límites. No podemos estructurar
que un niño, por poner un ejemplo, que sé que es un tema muy como espinoso, tocar estos temas, pero que se deben de tocar. Por ejemplo, que una niño a los 5 años pueda decir que quiere a lo mejor hacer un cambio de sexo, por ejemplo, o un cambio de género. Estas son cuestiones que precisamente para eso vamos a necesitar herramientas de otras áreas, con otras expertices, que nos van a poder decir a nosotros que, por ejemplo, somos abogados. Nosotros no sabemos la perspectiva emocional, no estamos hechos, o sea, no nos enseñaron eso, no es nuestra expertise, no es nuestra área de conocimiento. Pero por eso precisamente todo lo que tiene que ver con infancias, una característica esencial que tiene es la interdisciplinariedad. Bajo ningún concepto podemos establecer soluciones o perspectivas de protección de derechos vistos solo desde la perspectiva jurídica. Estaríamos atentando precisamente contra un desarrollo evolutivo que no tenemos nosotros como abogados la respuesta. Yo necesito herramientas, yo necesito categorías creadas por otras áreas que me van a ayudar a dar luz para entender cuál es ese interés superior de niñas o niños. Necesito saber emocionalmente cómo está, cognitivamente cómo está, dónde se enfrenta sus miedos, quién es la persona ideal, y eso no lo puedo saber yo. Solo tiene que saber un psicólogo. Para eso hay herramientas, para eso tienen test, para eso tienen estas perspectivas que nos van a ayudar a nosotros, abogados, a saber cuándo tiene la capacidad de tomar la decisión, cuándo va a tener esa madurez para decidir si quiere, por ejemplo, cambiar de género, si quiere tomar pastillas para algún punto en específico, si quiere empezar a tener relaciones sexuales. Esta perspectiva también, por ejemplo, los derechos sexuales, es un tema importantísimo porque, claro, la adolescencia como tal, derecho a la sexualidad, pues no lo tenemos regulado. No hay un derecho a la sexualidad. Pero desde el punto de vista jurídico, pero sí sabemos que las personas, y también hay que decir las personas homosexuales, las personas homosexuales, los niños empiezan a ejercer, no ejercer, a descubrir su sexualidad desde bebés. O sea, los bebés también tienen situaciones que están relacionadas con ámbitos sexuales. Y eso se va a generar y eso se va a desarrollar con el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que estructurar? Que conforme van creciendo, evidentemente también van generando otras necesidades y necesitan la estructura que los mismos padres, o si no están los padres, el Estado tendrá que dar en función de cómo se va a ejercer, si es que se va a ejercer, si es que va a tener el derecho o no va a tener el derecho. La respuesta no se las voy a dar, son cosas que yo pongo en la mesa para que se puedan comentar, pero creo que sí es un punto importante establecer hasta qué punto las adolescencias, solo hablando de adolescencias, por el tema lógico de la madurez, si tienen o no tienen derecho de manera autónoma a ejercer su vida sexual. Y si tienen derecho a ejercer su vida sexual, ¿cómo se va a estructurar? Y si tienen derecho a ejercer su vida sexual, entonces, pues ¿por qué estamos a lo mejor llevando a una perspectiva de penalización las relaciones sexuales entre menores de edad? Cuando a lo mejor es un tema de derecho de ejercicios y lo estamos ya como penalizando en todos los casos. Son cosas que pregunto, o sea, son cosas que pongo en la mesa porque creo que son importantes decirlas, no con una respuesta tajante, pero sí para analizarlas. Creo que sí es importante ir un poco más allá de hasta dónde entra lo que muchas veces hay, es lo que generalmente permea, que es un tema de violencia, que es un tema de perspectiva de cultura patriarcal, de esta estructura de donde las mujeres están como más dispuestas a, independientemente de la edad, pero también está esta perspectiva del derecho a poder ejercer, o sea, el derecho a tener la perspectiva de poder tener una vida sexual aún siendo menor de edad. O sea, esa parte también es algo que se tiene que establecer y se tiene que platicar, no con respuestas, pero sí, insisto, simplemente como planteamientos. Y aquí les pongo dos referencias de la Suprema Corte donde precisamente hablan y desarrollan la perspectiva de la autonomía progresiva, que no son cosas que se nos ocurran a nosotros o que no son ocurrencias de cierta área o de ciertas personas. No, son derechos que están regulados, son derechos que están estructurados y quizás sí, podríamos decir incluso que son derechos que están en construcción o son derechos que están a lo mejor en proceso de mejor entendimiento a nivel social, pero tenemos que hablar de ellos y tenemos que estructurarlos, socializarlos y pues luego poder establecer ya desde el punto de vista comunitario cómo es la mejor manera de poderlos comprender nosotros como adultos con respecto a las infancias. Y pues bueno, yo creo que ya
hablé bastante. No, para nada, maestra. Y pues bueno, pues muchas gracias, por supuesto que estoy totalmente abierta a cualquier pregunta o comentario, bueno, malo, lo que sea, todo se acepta. Perfecto, bueno, si tenemos dudas, podemos participar como gusten, igual encendiendo el micrófono o aquí adelante, por favor. Me llamó entre los principios rectores, me llamó la atención el último, que dice autonomía evolutiva de la personalidad. ¿Qué diferencia hay entre ese y el de autonomía progresiva que nos explicó? Evolutiva de la personalidad. Sí. Es prácticamente lo mismo. La teoría evolutiva va en función de la perspectiva neuronal, estructural, que tiene una persona conforme va desarrollándose, y la autonomía progresiva va más enfocada a temas evolutivos. Es decir, va más enfocada a temas de hasta dónde yo como persona puedo ir llevando a cabo mis propias acciones de manera autónoma sin la necesidad de otro. No es una perspectiva un tanto más como orgánica, estructural, sino más de cuestión de voluntad. Exacto. Va mucho más enfocado al tema de voluntad. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda por ahí en el chat? Pues a mí me gustaría, entonces, comentabas que es caso por caso, ¿no? Saber en qué el nivel de madurez y así. Y cómo podemos, o sea, cómo se tiene contemplado crear políticas públicas, por ejemplo, para el caso de que a lo mejor yo no me identifico con el nombre que me pusieron, o a lo mejor yo no me identifico con el sexo que viene en mi acta de nacimiento. Pues mira, ya como derechos, una persona se puede cambiar el género. Eso ya está regulado. Incluso, la doctora Mirna, si está conectada, ella incluso nos ha comentado casos de niñas, y si están de acuerdo, volvemos al tema de la pugna de derechos entre unos y otros, se le tiene que nombrar un representante, tiene que tener acceso, porque lo que tiene que tener es acceso a la justicia. O sea, ese debido proceso lo tiene garantizado. Y ha habido sentencias favorables al infante, en contra incluso de los derechos de los padres. Pero esto, ¿quién lo va a decidir? No lo va a decidir nunca un abogado. Y el mismo juez tampoco tiene la expertise desde el punto de vista de juez como conocedor del derecho y como quien aplica la justicia, porque esto es un tema total y absolutamente de emociones y de una cuestión estructural mental. Es algo que tiene que ver con la psique, y eso pues nosotros no lo tenemos. Entonces hay que ver, y tampoco es solamente una respuesta, o sea, hay que llevar eso junto con otros elementos para poder saber, por ejemplo, el tema comunitario, dónde vive, en qué tipo de estructura social. No es lo mismo que tú tengas a una persona a la que le vas a respetar ese derecho, que lo tiene, de entrada lo tiene a priori, pero a lo mejor no va a ser tan sencillo que se le brinde ese derecho si está en una comunidad, por ejemplo, extremadamente, vamos a pensar, conservadora, versus a otro que sabes que va a vivir en una ciudad muchísimo más libre, y a lo mejor ese le vas a tener que dar mayor perspectiva de respetarle ese derecho a otro. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque tú estés haciendo algo desde el punto de vista del derecho, quizá a largo plazo se pueda violentar más por la estructura y por todo el contexto. Entonces no hay una respuesta en cuanto a blanco, negro, sí o no. Tendremos que ver con base en la necesidad específica. Y ahí es donde entra también todo el tema que comenta la transversalidad, ¿no? O sea, donde dice, no nada más es la norma, o no nada más es el derecho, sí, claro, tal, sino y es todos los demás factores que pueden incidir, ¿verdad? Y todo eso lo tiene que conocer el juez para poder ejercer la justicia de manera más apegada al interés superior de esa niña, niño, adolescente en particular. Sí, creo que la doctora dijo que siempre iba a tener que ser un tema, o sea, que no iba a poder ser un tema administrativo, que tenía que ser siempre... No puede ser administrativo, pero regresando un poco a tu pregunta de política pública, administrativamente el derecho, las autoridades de protección de derechos de infancias a nivel estado, pues es la Procuraduría de Defensa de Niños y Adolescentes. Y a nivel municipal existen las defensorías. Ambas pertenecen al sistema DIF. Y son las únicas, desde el punto de vista administrativo, que tienen la facultad normativa de restituir derechos. Es decir, cuando ha sido violentado el derecho, lo restituye a través de modificaciones de custodia. En lugar, si está con la abuelita y que lo están maltratando, entonces la Procuraduría tiene la facultad de poder llevarlo a otro lugar donde esté más protegido, o institucionalizarlo en otro lugar. Eso lo puede hacer la Procuraduría. Ninguna otra autoridad tiene esa facultad desde el punto de vista administrativo. Pero
Ya el tema de este tipo de decisiones donde hay una pugna de derechos, eso es totalmente facultad jurisdiccional. Eso sí a fuerza tiene que decir el juez. Los demás podemos a lo mejor emitir alguna recomendación y seguramente el juez le pedirá incluso a lo mejor al sistema DIF que a sus psicólogos les pregunte y hagan dictámenes técnicos y con eso él va a tener más elementos. Pero eso sí lo tiene que decir el juez. Eso que está refiriendo en este momento, pues es una facultad meramente por mientras, porque al final de cuentas el juez es el que va a decidir. O sea, desde el punto de vista normativo, la ley estructura que, por ejemplo, para que un niño sea institucionalizado en el albergue público denominado hoy por el Capullos, la decisión la toma la Procuraduría, pero por supuesto le tiene que dar vista al juez. Es una medida cautelar, básicamente. El juez tiene que ratificarla. El juez forzosamente deberá emitir el fallo para negar o confirmar el fallo o sea, la resolución que tomó la administración. Ese es el deber ser. La verdad es que no sé si en todos los casos siempre, porque el volumen de niños que se institucionaliza y desinstitucionaliza porque se encuentra una familia con la cual le puede brindar protección es súper constante, o sea, están en constante movilidad, afortunadamente. Si no, imagínense, nosotros no llenaríamos los albergues y nunca saldrían de ahí. Pero el deber ser sí es que siempre se le dé vista al juez para que modifique, ratifique o niegue la decisión que tomó la autoridad administrativa. Sobre todo porque por el mismo Código Civil le llama incapaces, pero hay niños que desafortunadamente ya tienen una discapacidad infantil. Caso Emilio. ¿Cómo discapacidad infantil? Sí. Bueno, eso es una discapacidad física, ¿no? Desconozco, digo, ustedes son los que saben, ¿verdad? Porque digo, lo que se ha manejado en los medios es que ese niño tiene una discapacidad física, pero que también le afecta su capacidad cognitiva. Pues mire, yo la verdad lo desconozco, no conozco el caso en particular, sé a quién se refiere, pero no conozco el caso, eso lo maneja el área médica y por supuesto, no se puede... Pero deben de estar apoyados por la Secretaría Ejecutiva. A ver, nosotros como Secretaría Ejecutiva, nosotros no somos autoridad en ningún caso de restitución ni atendemos casos particulares. Nuestro trabajo como Secretaría Ejecutiva, muy particularmente, es la de generar política pública. Nuestro trabajo real es la coordinación interinstitucional a nivel Estado con las diferentes autoridades administrativas, Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos autónomos, y nosotros lo que hacemos es coordinarnos, somos una especie como de aceite que se le echa a la maquinaria cuando la maquinaria está haciendo como ruidito y vemos que no está funcionando, llegamos y a ver qué está pasando, salud, educación, y trabajamos a través de comisiones. ¿Y cuál es la política pública en ese sentido, en esos casos actual? Porque las políticas públicas son, lógicamente, por sexenios, y así lo marca la Constitución y demás. Entonces, bueno, la política pública no es sexenal. No bueno, debería, los programas. Sí, nunca, si fuera sexenal así estructurado. No, pero los programas estatales de desarrollo son sexenales y lo marca la Constitución, digo, eso. Sí, pero... Entonces, ¿qué marca la política pública actual en ese sentido? En el sentido de la atención a niños o niñas con discapacidad en general. Bueno, pues lo que marca la política pública, no la política de niños que están institucionalizados, la política pública de niños que tienen una situación de discapacidad, pues la política pública que se está generando y que ya existe es la atención a través de los centros médicos. Eso le toca totalmente a salud. O sea, la atención médica de una persona en situación de discapacidad es de salud. Luego, este niño que tiene alguna discapacidad, dependiendo sus derechos humanos, lógicamente. Por supuesto, dependiendo del grado de discapacidad que tenga, podremos también entonces luego juntar a lo mejor a educación, porque para eso precisamente se acaba de crear la Dirección General de Educación Inclusiva, que atiende todas las necesidades que tienen personas con algún tipo de discapacidad o incluso aquellos que están sobredotados, porque también no están estructurados a veces en los modelos educativos, y a veces se tiene que generar un modelo distinto.
para estas personas, o para los que están superdotados o para los que tienen algún tema de discapacidad. En esos casos, nosotros lo que sí hacemos en Secretaría Ejecutiva es, en la Comisión de Educación, vemos cuáles son precisamente, primero el diagnóstico. Nosotros no podemos empezar a trabajar sin diagnóstico. Entonces, lo que se ha estado haciendo es ver el diagnóstico para poder generar las herramientas. Como Estado, ya estamos ahorita trabajando en la inclusión de las escuelas para poder, de entrada, tener acompañamientos con los padres de familia de niños con situación de discapacidad. Eso ya, o sea, eso se está haciendo ya porque necesitamos ver cuáles son sus necesidades, volvemos a la necesidad, sus necesidades versus la oferta que da el Estado. Y hay que empezar a empatar. Y ese es generar política pública precisamente de empate. Desde la perspectiva del DIF, por ejemplo, también hay una Procuraduría de Discapacidad, generalmente atiende a adultos, pero también hay una política incluso para los adultos que a fin de cuentas son incapaces durante todo el tiempo que dure esa incapacidad. Entonces, la política pública en materia de atención, pues es extensa, dependiendo de las necesidades. Puede ser en salud, puede ser en educación, o incluso también en el medio comunitario. Hay que buscar también cuáles son esas necesidades de espacios seguros, cuáles son esas necesidades, por ejemplo, en parques, en movilidad, para que tengan acceso, quizás si tienen una discapacidad física. Entonces, la política pues es integral, o lo que se pretende. Y si yo quisiera que no fueran seccionales, porque entonces sería muy triste. El Plan Estatal de Desarrollo sí, pero la política pública se supone que es algo con miras a que tenga una instauración y sobre todo evaluación. Desafortunadamente sabemos que los planes estatales de desarrollo van ligados a la política que se va a seguir en cada administración. Claro. Y que desafortunadamente o afortunadamente en algunos casos, como han ido cambiando de partidos, etcétera, etcétera, no le dan continuidad a lo mejor a buenos programas o a buenos planes que hay. ¿Por qué? Porque van cambiando y dicen, no, pues ahora no quiero. El caso a nivel federal de que salió hoy en la prensa que bajaron el presupuesto para atender a menores de edad, ¿sí? 16% para ser exactos, sí. Es un tema que la verdad y ya había es muy bajado dramático, el año anterior y el anterior, entonces es un tema grave. Pero ¿sí? fíjense que ahí yo creo, no, y eso es estatal, ya ni hablemos del municipal que es cada 3, o sea, es un tema de drama en qué sentido, que a lo mejor luego somos muy buenos en generar política pública, porque generarla pues es todo un trabajo, o sea, no es como cualquier cosa, pero pues hay que tener los datos, hay que generar el diagnóstico, hay que ver hacia dónde y hacer bien el mecanismo, pero el problema es que instauramos, pero luego no da tiempo a la medición. Claro. Y el problema de no medir, que es el problema de siempre en la política pública, si no tengo cómo medir, ya sea cuantitativo o cualitativamente, si no mido, entonces nunca voy a saber si tuvo o no, si iba o no iba a tener éxito esa política. Entonces llegamos y cambiamos sin saber siquiera todo el recurso material, todo el recurso humano, todo el recurso en tiempo que se llevó a la generación de esa política, literalmente tirada a la basura. Lo que estamos intentando nosotros, eso se lo digo como comercial, tenemos mucho la estructura de empezar a generar mecanismos que queden institucionalizados, que no vayan precisamente a, pues me voy yo y como yo traía la banderita, no sé, de la autonomía progresiva, me voy yo, llega mañana otra secretaria ejecutiva y no le importa la autonomía progresiva y se va por otro lado, entonces todo lo que ya se trabajó se pierde. Entonces, por eso estamos trabajando en cosas que vayan un poquito más allá, que estén instrumentalizadas a través de protocolos, de lineamientos, de todo lo que tenga que ver organizativamente, para que esté quien esté, esto funcione y esto permee. Si ya luego cuando hagamos la medición vemos que no funciona, pues entonces sí cambiarlo, pero por lo menos esperarnos hasta que eso suceda. Y también, por supuesto, una cosa es el gobierno como tal, la administración, pero, por ejemplo, nosotros estamos, aunque estamos alineados totalmente al PED, y nosotros estamos generando, también lo tenemos mandatado por ley, generar nuestro propio programa estatal de derechos de infancia, pues también estamos tratando de ver muy bien cuáles van a ser esas líneas que tengan, digamos, una aplicación inmediata, casi, y que podamos medir también a corto plazo, para poder luego empezar a generar otras acciones. Pero sí, estamos queriendo hacerlo así, institucionalizado. Sí, que a lo mejor ahí, valdría la pena, yo desconozco exactamente cómo funciona, pero hasta donde yo sé, pues no está metida la sociedad civil como tal en un consejo. Bueno, a lo mejor esas son las medidas que pueden funcionar. Sí, claro, Porque no, los por consejos supuesto. ciudadanos y los consejos empresariales y los
consejos sociales y universitarios funcionan. Sí, no, fíjese, le voy a comentar así como de repente, si les parece, no sé cómo está en tiempo, No, por favor, por favor. Yo no sé cómo está en Creo tiempo. que estamos bien picados todos. Fíjese, yo soy secretaria ejecutiva del sistema y digo sistema porque todo el mundo lo conoce como CIPINA, el famoso CIPINA, pero no nos gusta decir CIPINA porque luego se confunde y se cree que el CIPINA es una oficina y que hay un titular de CIPINA. Y tanto así como titular, o sea, no hay como un presidente, bueno, sí hay un presidente de CIPINA, pero no es la cara. El CIPINA es un sistema. O sea, CIPINA son acrónimos del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Estado. Es todo el sistema. Y el sistema, por ejemplo, el presidente es el gobernador, el vicepresidente es el secretario de gobierno, el coordinador es en este caso es la maestra Gloria Bazán, que es la directora de DIF, y luego seguimos nosotros como secretaría ejecutiva. Nosotros lo que hacemos es operar el sistema, darle seguimiento, vigilar que se estén cumpliendo los acuerdos y que la política pública permee. Esa es nuestra chamba. Pero el sistema está conformado por todas las secretarías de gobierno. O sea, está la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Igualdad, bueno, igualdad es importantísima ahorita. La Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Trabajo, Finanzas, todos forman parte del sistema. Luego, el Poder Judicial forma parte del sistema. El Poder Legislativo forma parte. La Comisión Estatal de Derechos Humanos forma parte. La Fiscalía forma parte. Entonces, todos en su conjunto tienen la obligación. Y por supuesto, sociedad civil. Dentro del sistema, la ley nos mandata que haya de 6 a 10 representantes de sociedad civil. Actualmente tenemos a 10 representantes de sociedad civil dentro del sistema. Entonces, este sistema trabaja a través de comisiones. Esas comisiones las llevamos nosotros en la Secretaría Ejecutiva. Actualmente hay 9. Está la de Educación, está la de Salud, está la de Derechos Civiles, tenemos las Secretarías Ejecutivas propiamente, que a mí me toca coordinar a todas las Secretarías Ejecutivas del Estado, que son las 51 de los municipios, que aparte de mí. Cada municipio tiene un símil del sistema estatal. Igual que nosotros somos un símil del sistema nacional. Hay un sistema nacional, sistema estatal y sistema municipal. Y todos tienen una Secretaría Ejecutiva. Y todos nos toca operarlo. Entonces, todos nosotros, incluyendo sociedad civil, trabajamos en las comisiones y dependiendo el área que sea necesaria o la política pública que queramos que aplique, pues entonces empezamos a llamar a los miembros de las comisiones. Por ejemplo, antier acabamos de instalar la comisión de migrantes, de niños y adolescentes migrantes, refugiados, repatriados y en situación de refugiados, que no había nada para ellos. O sea, hay una ley nacional, por supuesto, que establece todo lo que tiene que ver con el tema de migración, pero la atención, como lo dijo el otro día el gobernador, la atención nadie nos prohíbe darla. Es una cosa que esté regulado y que las facultades sean a nivel federal, pero las atenciones a las personas en vulnerabilidades así nos toca. Y entonces por eso precisamente acabamos de generar la comisión. ¿Qué vamos a hacer? Pues empezar a generar rutas de atención. Desde que entran a territorio mexicano, ¿qué autoridades las detectan? Inmediatamente le tienen que avisar a Procuraduría. Procuraduría tiene que empezar a ver cuál va a ser ese mecanismo de restitución de derechos. Y esa es política pública, que por supuesto viene desde la lógica, la traen desde la nación, pero nosotros la aplicamos aquí en el Estado. Pero esa es la política pública que genera el sistema. Y aquí, por supuesto, está Casa India, está Casa Monarca, están todas las organizaciones que apoyan en estas prácticas precisamente de restitución de derechos. O sea, no nada más trabajamos nosotros en gobierno, sino que por supuesto tenemos que llamar a otros. Es un tema de corresponsabilidad. Por eso hablamos de la corresponsabilidad. Ni el gobierno puede todo, ni la sociedad civil puede todo. Necesitamos trabajar en conjunto, forzosamente. Y el sistema lo tiene. Esperemos que siga funcionando siempre así. Ojalá. Pero por ahí va un poco la lógica de lo que es el sistema del CIPIN. El CIPIN está parte. Perfecto, por ahí no tenemos. Hola. En el chat, please. La doctora Miriam. Yo, Muchas felicidades a la expositora y a la buenas de tardes. abogados por invitarla con un tema tan interesante y controvertido como el de autonomía progresiva. Al contrario, doctora, gracias a usted por la recomendación. Muchas gracias. Carla Patricia Ramírez nos dice importante y valiosa ponencia. Gracias. Gracias. Perfecto, pues bueno, maestra, nos vamos a permitir presentarle su diploma. Claro. Muchísimas gracias por Al su contrario. participación.
Estamos muy felices de que nos haya acompañado. La verdad es que es un tema, como le decía antes de que iniciara, ¿verdad? Que poco se habla, poco se escucha y creo que es un tema relevante para tocar en discusiones Claro. futuras totalmente. Totalmente a la orden siempre. Y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya parecido interesante. Seguramente muy, o sea, novedoso sí, pero las bases ya las tenemos todo. Lo que tenemos que hacer nada más es luego ir como desmenuzando un poquito, pero estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Le presento su diploma, me permitirá gracias. leerlo. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC otorga el presente reconocimiento a Ivette Fátima Mecot Rivera por su destacada ponencia sobre principio de autonomía progresiva. Muchísimas gracias, se lo estaré compartiendo ahí por Claro, por pues sí. WhatsApp. Muchas gracias. Y yo verdad que agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego a todas y a todos. Estamos en el. Gracias.